Compañeras y compañeros legisladores, pasamos al apartado de agenda política. El tema acordado por la mesa directiva es la legítima y constitucional representación popular, conforme lo disponen los resolutivos 18º, 23º y 24º del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la comisión permanente. El formato es el siguiente. Se realizará una intervención inicial del grupo parlamentario que inscribió el tema. Posteriormente habrá una primera lista con posiciones alternadas hasta de 10 oradores. Al concluir se consultará a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso de negativa se abrirá una lista de 6 oradores con posiciones alternadas. Concluido esto, se volverá a realizar la misma consulta. Si nuevamente hay negativa de la Asamblea, habrá una lista de 4 oradoras y oradores con posiciones alternadas. Las intervenciones se realizarán hasta por 5 minutos. En caso de que exista el interés para realizar preguntas al orador en tribuna, se le consultará la misma. En caso de ser así, el tiempo para la pregunta será de 1 minuto y para la respuesta hasta de 2 minutos. Las preguntas al orador no procederán en caso de que quien la formule sea del mismo grupo parlamentario de quien esté en tribuna y no podrá haber más de 2 preguntas por orador. En caso de solicitar la palabra por alusiones personales, se les otorgará el uso de la voz por 1 minuto. Al final las rondas de intervenciones para el debate podrá haber una última ronda para rectificación de hechos, en orden ascendente y hasta por 1 minuto por cada grupo parlamentario, haciéndolo saber con anticipación a la mesa o a servicios parlamentarios para que se registre en una lista que se dará a conocer previamente. Iniciamos el debate. Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos para hacer la presentación del tema de debate político del día de hoy. Muchas gracias, compañera senadora presidenta. Para todos quienes están muy interesados en el tema respecto del cual todos los comentaristas del círculo rojo de la opinión política de este país están en avalancha tratando de presionar a las autoridades electorales para que interpreten de manera distinta a la clarísima letra que tiene la Constitución al respecto de la fórmula para distribuir las diputaciones de representación proporcional, les quiero pedir de favor que atiendan algunas consideraciones. La primera es que las coaliciones no existen jurídicamente como tal. Las coaliciones son aquella figura jurídica que pasaba a ser otra persona jurídica, política, electoral distinta a los partidos, que llevaba sus propios comunes candidatos en la representación proporcional. La boleta donde se votaban llevaba una sola lista de candidatos a representación proporcional por los 2 o 3 o más partidos coaligados. Esa coalición era verdaderamente una coalición. Lo que hoy se llama coalición, lo repetimos por enésima vez, es lo que lógica y gramaticalmente es una figura de candidatura común. 2 o más partidos proponen a un candidato común para la elección de mayoría relativa. Proponen a sus respectivos candidatos distintos para la segunda elección que se da con el mismo sufragio. Es un sufragio que importa 2 votos. En esa segunda votación, cada partido, con independencia de su candidatura común, hoy llamada coalición, hoy mal llamada coalición, van con sus candidatos propios. La coalición terminó el 2 de junio. 2, la mayoría calificada no la da ninguna coalición. La mayoría calificada la da cada sesión en el pleno de cada Cámara con cada asunto. Se pueden juntar o no, con independencia del grupo al que pertenezcan,
Claro que hay afinidades ideológicas y programáticas en los grupos parlamentarios. Se puede juntar o no el número de votos suficientes para aprobar una reforma constitucional o una reforma que merezca mayoría calificada o no. La mayoría calificada no la da el recuento ni la distribución del INE, ni la ratificación jurisdiccional del Tribunal Electoral. La mayoría calificada se da de manera propia, legítima, espontánea, circunstancial y determinada en cada acuerdo que se esté votando en un órgano colegiado. 3, no hay ningún convenio parlamentario que traiga a los 3 partidos o a los 2 partidos que fueron coaligados, que fueron en candidaturas comunes, al trabajo parlamentario. Nada obliga al Partido Verde o al Partido del Trabajo a votar todo lo que proponga Morena. Si en el hipotético caso, imposible en la realidad, de que Morena o el Verde Ecologista propusiera alguna disposición en contra de los trabajadores de México, todos los diputados y senadores del Partido del Trabajo votarían de manera legítima y espontánea en contra. Nada obliga a un grupo parlamentario a ir con el otro hoy en México, hoy en la siguiente 66 legislatura. 4, de interpretarse la Constitución como pretenden los comentócratas del Círculo Rojo y como van algunos líderes de partidos y legisladores detrás, es decir, en sentido exactamente contrario a lo que dice clarísima la ley de la letra de la Constitución, se estaría aplicando pues prácticamente otra regla constitucional, distinta a la que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15, en el 12, en el 9, y etcétera, retrospectivamente. Porque esa manera de repartir entre partidos existe desde el año 96. Y las coaliciones como tales desaparecieron en el año 2008. De aplicar como se pretende, con esa interpretación, se estaría modificando las reglas del proceso electoral y eso viola la Constitución de manera explícita. No se puede alterar las reglas del proceso de competición electoral y menos después de resultados. Y 5, termino, ciudadana presidenta, permítame terminar. Y 5, adelante. Esa manera de interpretar la Constitución y la ley, sacando los principios jurídicos del bloque constitucional que está en la nube y autorizados solo los jugadores para traerlos a la tierra, e interpretar de manera distinta el contenido, el tenor de la ley o de la Constitución, es una forma de interpretar que queremos de tajo que se derogue, para que los tribunales del país cambien de criterios de una manera inmediata a partir de una gran reforma judicial. Ese es el objetivo de la reforma judicial en México, en su primera parte, que es lo que vamos a empezar a discutir a partir de mañana, que están todos invitados a la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde vamos a proponer el calendario y la forma de discutir todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta. Empezamos con que el título de la agenda política es engañoso, como todo lo que pretende hacer el oficialismo. Vamos a hablar de sobrerepresentación. Y en ese tenor hay que decirlo con claridad. Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. No les bastó con realizar una elección de Estado con clara inequidad y con base en esa inequidad obtener los resultados electorales. Es decir, no le bastó al oficialismo lo que sí obtuvo en la urna y ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios, aunque eso signifique olvidar
que cada voto otorgado al oficialismo vale exactamente lo mismo que el voto otorgado a la oposición. Y explico por qué es que pretenden que el voto del oficialismo valga más. Los partidos reunidos en la coalición oficialista obtuvieron 32.535.027 votos. Esto es el 54.7% de la votación. Y con ese 54% pretenden obtener 74% de las curules en el Congreso, 20% más que sus votos. Con las erróneas estimaciones hechas desde la Secretaría de Gobernación, no desde el INE, de ahí la exigencia de los opositores que sea la autoridad electoral la que haga las estimaciones, un diputado para el PAN valdría o necesitaría 143.500 votos, mientras que un diputado para el Verde Ecologista solo necesita 66.000 votos. Es decir, según Segov y el Ejecutivo, que no son autoridad electoral, reitero, el voto de un ciudadano que lo hizo por el Verde vale el doble que el voto de un ciudadano que lo hizo por el PAN. Esto es ridículo. Las proyecciones sesgadas establecen una posible distorsión de hasta 164 diputados, 33% de la integración total, con una subrepresentación de las fuerzas opositoras en conjunto del 16%, que se traduce en una sobrerepresentación, porque así se llama, del oficialismo del 16%, que quiere decir 81 diputados. El tema de fondo aquí es que el sistema de representación proporcional fue introducido en la Constitución Federal para atemperar las distorsiones generadas por la selección de la representación del principio de mayoría relativa, garantizando entonces la prevalencia de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, que permita a las fuerzas minoritarias generar espacios de representación. Pero la trampa fue hecha cuando no pudieron en el plan B, porque hubo una llamada de Palacio que hizo que el Verde reculara en su intentona del trasvase de votos, pues la trampa fue hecha en presentar candidatos de Morena en sus partidos satélites. Y esto debe analizarlo, estudiado y rectificarlo la autoridad electoral. De verdad es importante no olvidar que la sobrerepresentación fue introducida en nuestra ley para que exista la minoría, para que del mapa político de México no se borren voces. Y algunos de ustedes justo es por lo que peleaban cuando eran minoría. Basta recordar la tesis de Olga Sánchez Cordero. Y reitero, algunos de ustedes, porque muchos de los que ahora representan a Morena, al PT y al Verde Ecologista fueron parte del viejo régimen, ese que no se cansan de criticar, pero que insisten en copiar a la perfección o superar en cuanto a las prácticas totalitarias. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Noemí. A continuación, cedemos el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Bueno, la oposición no tiene remedio. A ellos, como si nadie dijera ni explicara, ni la Constitución se explicara a sí misma. Entonces no tiene caso, pero al pueblo de México voy a explicarles cosas de las que ellos quieren alegar para torcer la ley, torcer la Constitución. Miren, la Constitución es clara, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no hicimos nosotros, los de Morena, la mayoría, ni nuestra coalición. En el artículo 54 están establecidas las reglas de que ningún partido político
podrá contar con más de 300 diputados, lo pone así con toda claridad. Y ese es en la fracción 4. En la fracción 5 dice que en ningún caso un partido político, podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita eso? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRIAN en el 2008. O sea, ese ya no existe. Lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tan sobrerepresentados pretendemos estar en la mayoría que el pueblo nos dio. Miren, hay para el pueblo de México, el país completo está dividido en 300 distritos federales, 300, en donde la gente va y vota directamente por un diputado o diputada en particular. De esos 300 distritos, Morena ganó en 161 de manera directa con votos del pueblo, en 161, o sea, más de la mitad. El PT ganó en 38 distritos de los 300 y el Verde ganó en 57. Eso hace un total de 256 votos para este grupo de partidos que estamos en la coalición. Siguen siendo menos de 300 aún con la coalición, pero cada partido tiene los suyos. ¿Por qué es relevante? Miren, en cuanto a distritos, y vamos a ver que depende de cómo se vean las cosas de los porcentajes. En cuanto a distritos, Morena ganó en el 53% de los distritos del país. El PT ganó en el 12.6% de los distritos del país y el Verde ganó en el 19%. Eso hace que hayamos ganado como coalición casi el 85% de los distritos de este país, 85% con voto directo del pueblo. El PAN, por su lado, de todos los 300 distritos solo ganó en 32. Solo ganó en 32 distritos. El PRI solo ganó en 9. Y el PRD solo ganó 1. Movimiento Ciudadano solo ganó 1. Entonces, a ver de qué hablamos. Ahí el PAN ganó el 10% de los distritos. El PRI ganó el 3%. El PRD el 0.3% de los distritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De sobrerepresentación. Y miren, ya vamos viendo que con los pluris, el PAN, les digo, ganó 32 distritos y va a tener 36 de pluris. O sea, va a tener más de los distritos que ganó, va a tener más pluris. El PRI, que ganó 9 distritos, va a tener 24 pluris. O sea, casi el triple de los que ganó en distritos. Y el PRD no va a tener pluris porque no sacó ni el 3%. Entonces, bueno, vamos viendo que todo esto es relativo, ¿verdad? Como ellos lo quieran ver según el humor que anden. Porque miren, en el 2003, cuando no les importaba la sobrerepresentación, el PRI solitito, tuvo 224 diputados de 300. Solo el PRI, no coalición, solo el PRI. El PAN tenía 151, o sea, ¿cuántos tienen ellos juntos? En 2009, cuando ya habían derogado este artículo de la coalición, el PRI tenía 241 diputados solito, 241. Y el PAN tenía 147. Ahí no les importaba la sobrerepresentación. En el 2012, el PRI tuvo 212 diputados solito y el PAN 114. Tampoco les importaba la sobrerepresentación.
En el 2015 el PRI tenía 197 y el PAN 109. Tampoco les preocupaba. Ahora súbitamente en el 2024 les preocupa la sobrerrepresentación. Sí, concluyo, presidente. El pueblo de México nos dio una mayoría calificada, juntos, haciendo historia, a 3 partidos, no a una coalición, a 3 partidos que tienen sus votos propios. Y esa mayoría calificada se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió. Es cuanto. Gracias, senadora Antares. Concedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados, senadores, senadoras. En el tema de este día, el derecho electoral construido sobre la base de limitar el poder de un partido único y hegemónico, del control del Poder Ejecutivo sobre las instituciones y las normas electorales y de reflejar de manera efectiva la voluntad popular emitida en las urnas, ese ha sido el factor clave de nuestra transición hacia la democracia. Eso ha dado paso a la alternancia, la pluralidad, la construcción de acuerdos que ha permitido avances incuestionables en nuestras libertades y derechos. Y gracias a eso, y después de muchos años, se logró la alternancia en el ejercicio del poder público, es decir, la pluralidad llegó luego de décadas de un gobierno de un partido único. El poder cambió de manos, pero los resultados no son un cheque en blanco, no legitiman el desmantelamiento de la pluralidad y el respeto al voto ciudadano, pues como ya se ha argumentado y es lo que está en el debate, nos resulta completamente inaceptable que con una votación de más del 54% de los votos válidos, se tenga una representación de más del 74%. Esto no fue lo que votaron las y los ciudadanos, y aunque la ley pareciera que se pueden sumar las sobrerepresentaciones de partidos coaligados, el efecto es que una coalición va a tener la capacidad de modificar a su voluntad unilateral nuestra Constitución. El tener una mayoría calificada sin frenos y sin límites. La idea de poner un tope en esa sobrerepresentación fue precisamente no dejar en manos de un partido único, así sea con sus aliados y satélites, el poder para remodelar la ley fundamental. Esto es lo que hoy está en riesgo y es lo que un partido de supuestamente demócratas no debería aceptar. Pero en este debate queda claro que la ambición de poder del grupo en el gobierno no tiene idea ni de esos límites ni de esa responsabilidad. El voto ganado en las urnas les ha dado una representación en nuestro sistema democrático, no un pequeño imperio para hacer lo que quieran y como quieran. Según el artículo 54 de la Constitución en su fracción quinta, para evitar esto se establece que ningún partido puede tener más de 300 diputadas o diputados por ambos principios, así como tampoco puede tener un número de diputados que exceda en más de 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese tope impide estas mayorías artificiales que no se ganaron en las urnas. Ustedes no tuvieron 2/3 partes de los votos, sino apenas la mitad, y que no se refleja esta correlación de fuerzas en la conformación de las cámaras, está pervirtiendo la democracia en perjuicio de las minorías. Esto ya se interpretó en la Suprema Corte mediante la acción de inconstitucionalidad que derivó una tesis de jurisprudencia que establece que en algunos casos se debe estimular la representación de las minorías, inclusive a costa de las mayorías, para garantizar el ideal de pluralidad y deliberación en los órganos legislativos. Los verdaderos demócratas no deberían temer a las minorías, o ya se les olvidó cuando ustedes eran minorías.
En agosto del 2015, Pablo Gómez Álvarez, entonces un político demócrata, representante del PRD, en el Consejo General del INE, ante una situación que se vive como la que se vive ahora, en la que el Partido Verde y su entonces aliado, el PRI, construía una mayoría artificial parecida. Dijo que la construcción de una sobrerepresentación similar es un engaño, falsifica la Cámara y por ende al Congreso. ¿En qué consistía el engaño? Militantes del entonces PRI, candidateados por el Verde, no contarían como priistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía Pablo Gómez, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional. La diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla hubiera superado ese tope del 8%. Esto es lo que pretenden hacer ahora la coalición oficialista y lo presentan como algo legal y legítimo. Digamos que de lo que tanto se quejaron antes, ahora lo replican con singular alegría y se les avisa. Las marrullerías no constituyen la voluntad popular, ni la ley, ni los principios democráticos. Y para terminar, presidente, ahora es peor porque al alcanzar esta mayoría calificada les va a dar una capacidad prácticamente ilimitada para reformar la Constitución y de ser así, esa práctica legislativa, la misma que han tenido en el pasado, los costos pueden ser mayúsculos para nuestro país. Así que no basta hacer mayorías, se tienen que ejercer responsablemente. Concluya, Entonces, por favor, diputada. podemos decir que ustedes están diciendo, antes lo hacían mal, ahora vamos a hacerlo peor. ¿Por qué no? Ahora más que nunca, y de hacerse efectiva esta sobrerepresentación, recordaremos muchas veces lo que un político, Concluya, presidente diputada, del por Congreso, dijo: qué manera de legislar. Y agregaría para este gobierno federal saliente: qué manera de gobernar. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, Presidente, senador. Diputada Edna. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora al diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, también hasta por 5 minutos. Sí, les comento que esta mesa ha sido respetuosa del tiempo de ustedes. Hemos sido también tolerantes de aquellos compañeros que han tomado más de su tiempo, pero hacemos una respetuosa invitación para que tratemos de limitar nuestros discursos a lo que fue aprobado en las reglas, que son 5 minutos. Sin embargo, repito, vamos a ser tolerantes y respetuosos y tratar que todos participen en igualdad de circunstancias. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Se vuelve a repetir, mi querido Leonel Godoy, no entienden que no entienden. Y cómo me acuerdo de semanas atrás, todavía en plena campaña, es que la esperanza ya cambió de manos y perdieron las elecciones, como dijimos. Nosotros sí señalamos en aquel entonces plan C, mayoría calificada, y el pueblo nos la concedió, mayoría calificada. Por eso recuerdo que hace unos momentos en la discusión del dictamen de magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, le dije yo a compañeras, compañeros de oposición de Acción Nacional, se los vuelvo a decir ahora, su esquizofrenia política de verdad ya es preocupante. Andan muy alebrestados con el asunto de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso. Pero se les olvida que en este proceso electoral y en estas asignaciones de plurinominales se van a llevar a cabo con las reglas que el PRI y el PAN aprobaron en el sexenio de Peña Nieto. Por eso digo que no entienden, que no entienden. En aquel entonces que tenían mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustaron las reglas y quieren ganarse en tribunales lo que no ganaron en las urnas. Les dije también la semana pasada, y vinieron a esta tribuna a decir que nuestra coalición quiere, según ustedes, apropiarse de curules.
Y pretendieron decir que como tuvimos como coalición 53% de los votos y por eso no podemos tener la mayoría calificada cuando saben bien, pero aquí vienen como ignorantes a hablar de otra cosa, que hay reglas, hay fórmulas de asignación de las plurinominales y les guste o no se van a tener que aplicar. Yo comprendo su coraje, de verdad. Debe ser muy difícil para ustedes haber aprobado en el pasado reglas que creían muy a modo y aún así no haberse beneficiado de ellas porque el pueblo de México los repudió en las urnas, pero los repudió de manera monumental. Y cuando creían, porque aquí venían a llenarse la boca diciendo que iban a regresar a la presidencia, pues el pueblo les puso los pies en la tierra y les recetó una paliza electoral. Por eso yo creo que andan todavía aturdidos. Yo lo que les diría es que no pretendan rescatar algo de lo perdido en los tribunales. Si no lo pudieron ganar en las urnas, aguántense. El pueblo decidió. Pero a mí no me sorprende que lo estén intentando, porque como se los dije hace un rato, yo sé que no tienen esa madurez política, ni tampoco tienen la vocación democrática para aceptar la realidad de este país. Pero lo que sí me parece de risa es que nos acusen exactamente de lo que ustedes intentan hacer, porque son ustedes los que pretenden una representación mayor a la que el pueblo les otorgó. Pues ¿qué acaso no han comprendido que el pasado 2 de julio el pueblo les dio a nuestro movimiento una votación histórica que nunca se había presentado? ¿No han entendido el mensaje de rechazo, de repudio del pueblo, ese que les dio a ustedes y que los tiene tan aturdidos? Y ahora hasta dicen que no fue un proceso equitativo, que no hubo piso parejo. Pues que ya no se acuerdan, ¿acaso de que cuando Vicente Fox metió las manos en el proceso de la elección del 2006? ¿No se acuerdan de la persecución política contra López Obrador, con desafuero incluido, para tratar de descarrilarlo? Si alguien en la historia reciente de este país ha tenido que competir en condiciones de desigualdad, haciendo frente a persecuciones, a fraudes electorales, a la intervención de la maquinaria del Estado, a la manipulación y mentiras de medios de comunicación oficialistas, somos las y los militantes de izquierda. Y por eso estamos aquí defendiendo el triunfo que obtuvimos en esta pasada elección. Y hoy, tras esos años de lucha, hemos logrado un respaldo popular inédito y no vamos a traicionar esa confianza con el pueblo, esa confianza que depositó en nosotras y en nosotros. Así es que vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país, y lo haremos con la ley en la mano, pero lo que es más doloroso para la oposición, con las mismas reglas que ustedes aprobaron. Tengan para que aprendan. Sigue siendo una consigna muy vigente. Aguántense, porque es lo que decidió el pueblo de México. Es cuanto, senador presidente. Gracias, diputado Benjamín. Concedemos ahora el uso de la palabra a la senadora Ruda Alejandra López Hernández del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa. Adelante. Miren, hace un momento escuchamos ya a la vieja política en sus dos rostros, quienes hicieron y modificaron las leyes para sacar provecho de ello y quienes hoy se aprovechan de la peor forma de estas reglas. Y miren, lo que les hemos dicho desde hace mucho tiempo, son iguales y hasta peores. MC ha sido la única fuerza política responsable, la única que ha buscado una representación justa, la que corresponde a cada una de las y los mexicanos.
Miren, este 2 de junio del 2024, más de 60 millones de personas asistieron a las urnas a ejercer uno de los derechos más significativos e importantes, el sufragio universal, libre y secreto. Los resultados hablaron con claridad y en Movimiento Ciudadano no regateamos la legítima y constitucional expresión popular que se manifestó en pluralidad. Lo que hoy estamos debatiendo es el derecho de las personas a estar representadas auténticamente por su voto en cada Cámara. Cada curul en la Cámara de Diputados o cada escaño en el Senado que se sobre o subrepresenta es un agravio directo hacia nuestra democracia y hacia el derecho al voto de las personas. Hay que decirlo con todas sus letras. Quienes buscan que no se apliquen los límites de sobrerepresentación, lo que quieren es pervertir la voluntad popular, dándole la vuelta a la ley y a la Constitución, para darle vida artificial a sus partidos satélites y tener mayorías que no se apegan a lo verdaderamente expresado en las urnas. Desde Movimiento Ciudadano rechazamos enérgicamente que la Secretaría de Gobernación busque de manera continua asumir una atribución que desde la transición democrática ha sido facultad única y exclusiva del Instituto Nacional Electoral: informar sobre la composición de las cámaras del Congreso de la Unión. Lo que tramposamente se ha omitido a la hora de presentar estos supuestos resultados es el fraude que mediante los convenios de coalición Morena y sus aliados implementaron durante las pasadas elecciones. De manera mañosa repartieron candidaturas a personas que no militaban en los partidos por los cuales compitieron. Una trampa que también, hay que decirlo, cometieron el PAN y el PRI en sus respectivas épocas. El INE ha dejado muy claro que, a fin de garantizar y respetar el voto de la ciudadanía, se debe revisar y acreditar la afiliación efectiva, vigente de las y los candidatos a la hora de contabilizar los triunfos electorales. Y yendo más allá, en una democracia se debe garantizar que la voluntad popular se refleje en la integración de las cámaras, que cada voto cuente para esta integración. Movimiento Ciudadano obtuvo el 11.66% de la votación nacional, pero pretenden que solo integremos el 4.8% de la Cámara. Morena y sus aliados obtuvieron el 55% de la votación, pero controlarán el 72.8% de la Cámara, una sobrerepresentación conjunta del 14.4%. ¿Por qué las y los mexicanos que se expresaron en diversidad deberían aceptar que se les asigne casi el 73% de la Cámara de Diputados cuando no obtuvieron esa votación? ¿No va en contra de la legítima y constitucional representación popular? En el caso del Senado, Movimiento Ciudadano obtuvo 1.170.000 votos más que, por ejemplo, el Partido Verde, al cual pretenden asignarle el triple de senadores que a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no busca quitarle a ninguna fuerza política lo que le corresponda. No le regateamos ninguna victoria electoral a los partidos que ya la han obtenido. Lo que no podemos permitir es que se pervierta la voluntad política, la voluntad popular, y que eso además signifique darle vida artificial a rémoras de la política nacional. Lo que está haciendo Morena es distorsionar y malinformar a las y los mexicanos mientras cometen un fraude a la ley y a la expresión de las y los ciudadanos. El voto de las y los mexicanos no es un botín que puedan repartirse arbitrariamente o del que puedan apropiarse mediante artimañas ilegales. En Movimiento Ciudadano defenderemos las voluntades de las y los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Ruth, sobre todo por haber respetado los 5 minutos de su intervención. Concedemos ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Presidenta. Muy buenas tardes. Quisiera abordar este tema
sí, efectivamente, de la sobrerepresentación, pero también hablar de esas grandes mentiras o verdades manipuladas que hoy se escriben tanto y que ha sido lo que yo le llamo el despertar de muchos opinólogos y hoy especialistas electorales sobre la representación legislativa. Nada más 28 años les llevó darse cuenta de una regla que se viene aplicando desde 1996. Nada más. Cuando antes se aplicaba en otro lado, ahí no estaba mal. Hoy sí no nos conviene. ¿Cómo es posible de que esos partidos que les llamaban chiquitos, satélites, que por cierto yo les diría y los llamaría a la reflexión, si el Verde hoy es un partido satélite, ¿qué le dejan al PAN? Se convirtieron en un nanosatélite, porque solamente ganaron 32 distritos de mayoría contra 57 del Verde. Nada más por eso el Verde va a tener más diputados. Hay que decirlo de manera clara. En México hay un modelo mixto, un modelo en el cual se emite un voto directo para 300 distritos electorales y una representación proporcional de 200. A ellos, el PAN va a tener más pluris que de mayoría. Está proyectado que le den sobre 36 plurinominales para 32 mayorías. Cuando al Verde trae una proyección de 18 pluris para 57 mayorías. La gente decidió, la gente votó por darle una muy amplia mayoría a la coalición que conformamos del Verde con Morena y con el PT. Hay quien aquí viene a señalar que desde esta coalición se quiere subyugar, entendiendo que eso quiere decir avasallar, sojuzgar, dominar violenta o poderosamente. Esa subyugación se las dio, y se los recuerdo, el pueblo de México, que fue aquel que decidió rotunda y contundentemente por un proyecto de nación, que hoy lo va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México. A nosotros, como partidos políticos, nos dejan la gran responsabilidad de tener una mayoría en la Cámara de los Diputados, una mayoría en el Senado de la República, una mayoría calificada, con la cual hacemos el compromiso ante México de asumirla con responsabilidad para construir un mejor país, ese país que todos añoramos. Pero no se vale querer seguir queriendo confundir a la gente con verdades a medias o medias mentiras. Y repito, porque hay que hablar con la verdad. Tenemos un modelo mixto y no se habla de total. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no habla nunca de coaliciones electorales, habla de partidos políticos, y es por ello. Dicen que la gente no votó por el Verde, pero ahí están 57 distritos de mayoría calificada, más los que sean de representación proporcional, para que el Verde se pueda convertir en la segunda fuerza política en la Cámara de los Diputados. Hay que respetar la voluntad de las y los mexicanos. Hay que respetar el voto que decidió México para darle una mayoría a una coalición que va a respaldar ese proyecto de gobierno por el cual, de manera contundente y ahí sí, avasalladora, decidió a favor de ello. Yo los conmino a que mejor vayan a la reflexión,
a que verdaderamente se puedan sumar a construir a favor de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos. Concedemos ahora el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Honorable Asamblea, distinguidos integrantes de la mesa directiva, quisiera encaminar mi intervención para abordar desde este debate otra perspectiva. Se ha dicho que la Cuarta Transformación pretende construir un nuevo régimen. En un nuevo régimen democrático que suponga la evolución democrática, que le dé continuidad a la transición, pienso que no se requeriría la sobrerepresentación. Me parece que sería suficiente con la representación legítima que el voto ciudadano otorgó a los partidos políticos. Por eso creo que la discusión que subyace en este debate es cuál es el perfil del nuevo régimen que se está construyendo en el siglo XXI en México. Si el perfil del nuevo régimen tiene que ver con la preponderancia del Ejecutivo, la subordinación del Ejecutivo hacia el legislativo, un legislativo subordinado que tenga mayorías constitucionales derivadas de sobrerepresentación o no, y la posibilidad de una nueva edición de un régimen de partido hegemónico. Y si la posibilidad de una nueva edición de un régimen de partido hegemónico corresponde a la evolución democrática que requieren los países democráticos en el siglo XXI. Me parece que esas son las verdaderas preguntas y que en esas verdaderas preguntas se da no solo el modus operandi de la relación entre Morena y sus partidos aliados y cómo va a operar la mayoría en las cámaras, y por eso es triste que se debilite la posibilidad de la construcción de un diálogo y se minimice el valor de los consensos, y también por eso es dramático que una reforma sustantiva a uno de los poderes del Estado se precipite y se tenga que procesar en el primer mes de una nueva administración. La verdadera duda que sacude a muchos demócratas en nuestro país de distintas banderías políticas es si el siglo XXI resiste el perfil de una nueva hegemonía de partido de Estado y un control vertical con un Congreso acrítico de las decisiones del Poder Ejecutivo. Yo creo que es el enorme desafío, no para las oposiciones, que sin duda están en un momento muy delicado
en sus propias dinámicas internas. Nadie que tenga capacidad autocrítica puede desconocerlo. Yo creo que esa es una verdadera pregunta de fondo para los demócratas hacia el interior de Morena y hacia el interior del gobierno progresista de Morena y de la doctora Sheinbaum. Por eso es la discusión de la sobrerepresentación. No si se aplica legalmente o no la fórmula constitucional. Esa no es el eje de la discusión. Podría haber una interpretación o otra interpretación del Instituto Nacional Electoral. Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión con estoicismo. Demuestren que no somos iguales. Demuestren. Esta es una ocasión para demostrar que no quieren reproducir de las peores prácticas. Muchas gracias. Gracias, senadora Beatriz. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, senador presidente. Adelante. Al pueblo de México, pues esta tarde hemos visto aquí y en todos los medios por días y días que la derecha, en un total absurdo, ha querido vender una idea falsa acerca de que la coalición Juntos Hacemos Historia está buscando tener una sobrerepresentación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esa mentira sabemos y entendemos que es un mecanismo de defensa, ahora que saben que han perdido toda la credibilidad ante el pueblo de México. Pero hablando de este tema, vamos a hablar también y les vamos a dar unas clases de historia y de matemáticas mínimas básicas. En la República tenemos 300 distritos electorales, 300 distritos que se juegan en mayoría relativa, es decir, electos de manera directa, en donde cada coalición tuvo la oportunidad de registrar a 300 candidatas y candidatos. En estos distritos, el pueblo de México se manifestó de manera masiva y contundente el apoyo incondicional a favor de 256 candidatos y candidatas a diputados federales de la coalición Juntos Hacemos Historia, lo que significa el 85% de las curules de mayoría relativa y 64 senadurías con el 50% de los escaños. Ahora bien, hagamos la cátedra de historia. En 1996 se reformó la Constitución para regular la distribución de los diputados plurinominales y con ello regular la sobrerepresentación que tanto les preocupa. La Constitución política habla de partidos políticos. También en 1996 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se introdujo un párrafo para que entonces las coaliciones fueran tratadas en su conjunto. Esto es justamente lo que la oposición está propagando a través de esas pocas fuerzas que todavía les quedan y de los medios de comunicación en donde gastan millones y millones de pesos. Y es en ese punto donde la derecha traicionera cae en su propia trampa, puesto que en 2008 el PAN, el PRI y sus aliados eliminaron ese párrafo sobre las reglas de las coaliciones y desde ese entonces todo el mundo puede ver que la asignación de la representación proporcional ha sido por partido político, como dice la Constitución. Entonces debería de quedar claro que no existe una sobrerepresentación. Vamos a analizar solo el caso de Morena como partido político. No tiene más de 300 curules votadas, porque no podría tenerlas, ¿verdad? Si solo son 300 los distritos que se van a elección. Tenemos 248 diputadas y diputados. Tampoco se excede el 8%
de los puntos para la votación nacional emitida. Nosotros jugamos en esta elección en 2024 con sus reglas, con las reglas que ustedes dejaron, y ganamos. Se quiso hacer un ejercicio en 2023 de que hubiera un cambio en las reglas electorales y ustedes lo desecharon. No quisieron hablar de él desde la Constitución y lo que se logró en las reformas electorales las impugnaron. Entonces, fieles a su costumbre, quieren robarle al pueblo de México, que no a los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Quieren robarle al pueblo de México en los tribunales lo que no ganaron en las urnas. Sabemos que desde hace meses estuvieron cocinando ese fraude y que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia pues hizo su reunión en lo oscurito con Alito, con magistradas y magistrados electorales. ¿Qué parte de que ustedes no representan al pueblo de México no han entendido? ¿Qué parte de no decirle al pueblo de México que en esta elección el PRI perdió casi 2 millones de votos con respecto a la elección de 2018, que el PAN perdió más de 350,000 votos y votantes durante la elección de 2024 si la comparamos con el 2018, y que el PRD, pues ya sabemos, aparte de su casi medio millón de votos perdidos, perdió el registro y pues la dignidad la perdió en el momento en que vendió sus ideales de izquierda a la derecha. En ese sentido, hablar de sobrerepresentación es un absurdo y queremos dejar muy claro que el pueblo de México necesita todas las reformas que ustedes no han dejado consumar y por eso votó por el Movimiento Transformador, por eso votó por el Plan C, que significa una mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados y en la Cámara de Senadores. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, diputada Adriana. Concedemos ahora el uso de la palabra al diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. He escuchado aquí toda la mañana lo que el pueblo de México mandó. Y les tengo una mala noticia. El mandato mayoritario del pueblo fue no asistir a las urnas. El 40% del padrón electoral no se presentó. Entonces, si tomamos en cuenta eso, quiere decir que ya tenemos que reconocerlo, que hemos fallado todos. No hemos logrado motivar al pueblo de México a interesarse en la política. Hay que decirlo. Y miren, más que hablar de tantas cantidades, hay que manejarlo para que sea entendible para toda la gente. En el 21 fue una elección donde los votos, hablemos de votos, el 50% fue para la 4T y el 50% para la oposición. En este 2024, el 60% fue para la 4T y el 40% para la oposición. Simple y sencillamente no se ve representado lo que se pretende hacer, una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, porque finalmente tienen el 60% de la votación, pero el 36% solamente del padrón electoral. O sea, la gente que votó por la 4T representa solamente el 36% de la gente que tiene una credencial para votar. Eso es un dato que no podemos pasarlo por alto, porque es un dato que representa y nos está diciendo que la gran mayoría en este país no votó. La gran mayoría no votó, el 40% no votó, el 36% para Morena y el 20 y tantos % para la oposición. Dicho esto, precisamente lo que preocupa que haya los albazos el mismo día de la elección, todavía ni siquiera cuando se ha pronunciado el Instituto Electoral, ya desde una oficina de gobierno se empieza a decir y se empiezan a repartir las curules. Eso se me hace verdaderamente ofensivo para el pueblo de México. Que alguien sin tener atribuciones, que es una autoridad
que merece todo el respeto y la credibilidad, empiece con esas informaciones fuera de tiempo y fuera de sus responsabilidades. Y saben, yo creo que hubo muchas deficiencias, ya lo hemos dicho muchas veces, fue una elección de Estado. Estos salvazos de querer sorprender con la representación, el famoso chapulineo que antes se les conocía como los diputados sandía, ustedes se acordarán, hablaron de historia, dijeron que no son iguales, y son tan iguales porque hay que reconocer que aquella historia que vendieron de que el PRIAN, pues el verdadero PRIAN está del lado de ustedes. Miren, hay un priista muy famoso que hasta el himno le compuso a su partido, al Partido Revolucionario Institucional, le compuso un himno, y ese priista hoy dirige la 4T. Verdaderamente preocupante. Aquí se dice que no quieren hacer lo del pasado y presentaron una lista completa de todo lo que se hizo en esta elección, completita. Abuso, manipulación del voto, compra del voto. Y miren, la forma de entenderlo muy claramente, ya se los dije aquí hace unas semanas, no hay alegría en las calles. Cuando una persona gana por convicción, la alegría se ve desbordada. Lo vimos con Fox, lo vimos con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Había una alegría porque un triunfo legítimo. En esta ocasión, yo les puedo decir que el voto fue por mí mismo, por conveniencia, para seguir teniendo el apoyo del gobierno en mis programas sociales. También fue un voto de conveniencia porque no hay gobierno para poder seguir haciendo lo que yo quiera sin que ninguna autoridad me reprenda o me castigue. También hay un voto del miedo propiciado. ¿Ustedes creen que las casillas donde obtuvimos 0 votos, ningún partido de la oposición, fue un voto realmente razonado? Ahí hay votos de miedo también. Y obviamente que hay un voto de gratitud, ¿por qué no decirlo? Un voto de gratitud hacia el presidente porque es el que da el dinero indebidamente manejado así, porque el dinero que se le da a las personas es del gobierno mexicano. Es el dinero. Permítame, diputado. Con qué objeto, diputado Robledo. ¿Me deja hacerle una pregunta? Sí, con mucho gusto. Diputado, ¿le permiten la pregunta? Sí. La pregunta es si sabe Adelante. cuáles son los adjetivos de comparación. Porque su partido y todos los demás que están asociados en ese bloque opositor de esta legislatura han estado endilgando a la coalición Juntos Hacemos Historia una especie de réplica en el sentido de que no somos iguales, sino que somos peores. Y para ser peor se necesita admitir que son malos. Entonces quiere decir que ustedes admiten que son malos. Nosotros no admitimos ni una cosa ni otra, por eso le pregunto si sabe cuál es el adjetivo de comparación de malo. Tiene 2 minutos para responder, diputado Loyola. Con mucho gusto, compañero. El comparativo principal es que la corrupción continuó y continuó peor que nunca. Yo le puedo decir, y esto nada más hay que verlo en las oficinas gubernamentales, ¿por qué ustedes creen que también mucha gente de clase alta, la clase alta, votó por la 4T? Por la corrupción, por las canonjías, por los contratos. Yo sí creo que tienen que ser pues analíticos y tienen que ser reflexivos ustedes también. Nos lo recomiendan a nosotros, yo se lo recomiendo también a ustedes, porque hay mucho que mejorar. No me digan que es un éxito, un 40% de abstención con un gobierno ejemplar, el gobierno más querido y más respetado de todo el mundo. Eso no es así. Esos argumentos, ¿en qué es peor? Ya se lo dije, en seguridad. No me van ustedes a decir que estamos mejor en seguridad con el peor gobierno que me quieran poner anteriormente. No me van a decir que estamos mejor en los trámites, en la gestión gubernamental para que podamos gestionar algún permiso, alguna licencia. El gobierno federal está detenido. No me van a decir que estamos mejor en salud. No me van a decir que estamos mejor en educación. Eso es a lo que me refiero cuando estamos peor.
Y ahí está el resultado. 40% de los ciudadanos dijeron, basta, no quiero saber de política. Continúo con mi presentación. Así que, pues ya no les digo más porque hasta se van a enojar, yo también. Pero miren, falta ya muy poco para saber si lo que van a proponer, ya no tendré el gusto de estar aquí con ustedes porque de verdad es un placer compartir con gente que yo sé que es brillante y que muchas veces no están de acuerdo con lo que les están presentando. Y la sobrerepresentación no me preocuparía si lo que van a proponer es bueno para México. ¿Por qué? Porque los acompañaríamos en esos esfuerzos. Yo sí creo que esa sobrerepresentación la quieren porque van a empezar mal esa reforma judicial. La reforma judicial se requiere, pero empecemos por la base, no por la cabeza. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Loyola. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, cuando uno les pregunta a los de la oposición cuál es el fundamento jurídico de sostener la sobrerepresentación que argumentan, no lo dan. Por eso invitan a que no se tome en cuenta la fórmula de la Constitución, porque saben que no van a encontrar sustento a sus argumentos, que son mentira. Miren, hay que reconocer que este tema está en la agenda de la oposición y que por primera vez en mucho tiempo lograron que un tema de su agenda se sometiera a la opinión pública. El problema es que eso es pura mentira. Están apostándole nuevamente a la mentira como una herramienta para boicotear la transformación del país. Efectivamente, estamos hablando de un nuevo régimen, un régimen que incluso podríamos denominar hegemónico, pero el cambio es que ese régimen hegemónico, ese poder que es lo que significa la hegemonía, está ahora en el pueblo de México. Ahora el pueblo de México es el que manda. Están tratando de utilizar este argumento, hay que decirlo, para que la gente sepa por qué se ha debatido tanto ahora esto de la sobrerepresentación. Porque quieren calentar el tema para agosto, según algunos de la oposición han dicho, para que cuando venga la declaratoria de validez de la elección presidencial histórica que le dio la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum, lo puedan utilizar para deslegitimar ese gobierno, para después correr a los organismos internacionales. Ya vimos algunos en Washington reuniéndose con Almagro porque quieren utilizar a esos organismos para intervenir en nuestro país y tratar de ganar un poder que no les dio la ciudadanía. Y ahora vamos a hablar, miren, es impresionante el desconocimiento constitucional. Son dos artículos bien sencillos que tienen que conocer. Artículo 52 constitucional habla de la manera en que se asignan las curules en la Cámara de Diputados y establece que se da a través de dos principios. Uno, de mayoría relativa por un sistema de distritos electorales uninominales. Esos 300 lo que quiere decir es que van a llegar ahí por el voto directo, como ya se ha dicho mucho aquí, y llama la atención que no lo entiendan, pero es que más bien no lo quieren entender. Y el otro principio es el de mayoría relativa a través de un sistema de listas regionales votadas a través de circunscripciones plurinominales. Cuando agarran ustedes el artículo 52 para tratar de justificar la sobrerepresentación que no existe, que es una mentira, el artículo inicia diciendo acerca de esos 200 espacios, es decir, el 40% de la Cámara de Diputados, esos 200 se dan por una representación proporcional que se determina con base en los votos recibidos por los partidos. En los otros 300 se manifestó la voluntad directa de la población. ¿Y saben qué le dijo a la oposición? No los queremos como diputados, punto. No queremos al PRI como diputados, no queremos al PAN como diputados, no queremos a MC, no queremos, inclusive, imagínense, MC tuvo lo mismo que un independiente, un solo distrito electoral. El PRI tuvo 9, el PAN tuvo 30 y tantos. La gente les dijo, no los queremos en la Cámara de Diputados.
Pero gracias, y eso hay que reconocerlo, a un sistema que es mixto, que permite que los perdedores, que las minorías como ustedes tengan una representación, está el segundo principio al que yo me refería, de representación proporcional. Y ahí sí se le aplican varias reglas. El artículo 54 voy a tratar de explicarlo muy rápido. Las tres primeras fracciones explican cuáles son los requisitos para que los partidos tengan acceso a los plurinominales. La primera dice que cada partido tenga 200 candidatos en distritos electorales, aunque no ganen, pero que acredite que tuvo 200 candidatos. Después dice que cumplan el 3%, y ahí es donde está la tranza. Son tan mañosos en la oposición que ¿qué es lo que buscan, compañeros? Están argumentando que el INE o que incluso el tribunal en su momento considere esas fracciones no como están en la Constitución por partido político, sino por coalición. ¿Por qué creen? Porque la segunda fracción, dice que tienen que tener 3%. Y recuerdan que dentro de ellos hay un partido que no alcanzó ese 3%. Y si aplicas tú el criterio de que se debe de entender como coalición y no como partido político, entonces estarías diciendo que las coaliciones basta que tengan el 3% para que tengan representación. Y entonces ese partido que murió… Sí. Permítame, senador. Curul, sonido al curul del senador, por favor. Del senador Joel Padilla. Sonido a la curul, por favor. Si me permite el orador hacerle una pregunta. Claro que senador, sí. Claro tiene que un sí. minuto para hacer la pregunta. Sí, es muy sencillo. El tema sobre la presentación tiene dos puntos de vista. No sé si puede usted explicármelo, cómo se ve desde la derecha y cómo se ve desde la izquierda, por favor. Claro que sí. Mire, la sobrerepresentación que usted refiere, repito, no se da, no existe la que ellos argumentan. Porque como ya lo dijo bien la senadora Antares, Morena, aliados, ganaron el 85% de las curules. O sea, 256 curules, la gente dijo, queremos que gane la transformación, no el PRIAN y MC, el MAC-PRIAN. No queremos que ellos ganen. Y lo que sí dijeron es que ganen, repito, el 85% nuestro movimiento. Los otros 200, por eso pasa lo de MC. MC dice, oigan, nosotros sacamos un 11%, ¿por qué solo nos dan el 4.3% de representación en los curules? Pues porque ese 11% se representa sobre los 200 plurinominales. Y ahí se les dice, oye, está bien que solo ganaste en un distrito electoral de 300, solo ganaste en un distrito electoral. ¿Qué porcentaje es eso, por cierto? Y la otra, se les dice, pero bueno, a diferencia de eso, te vamos a dar a los diputados que le corresponden a MC 23. La gente no te quería, no votó directamente por ti para que fueras diputado, no te quieren. Pero bueno, por este sistema, para que las minorías estén representadas, te vamos a dar 23 lugares, aunque solo ganaste uno. Es mentira. ¿Cuál dicen que la voluntad de algunos está distorsionada? La voluntad popular fue muy clara, les dijo, de 9 gobernaturas, solo ganaron 2. ¿Cuántos estados gobiernan actualmente? ¿Cuántos estados? Únicamente 8, sumados toda la oposición. PRI, PAN, MC, solo gobiernan en 8. Entonces, lo que nosotros creemos es que, repito, ¿por qué? ¿Dónde está la tranza? Miren, este discurso de la sobrerepresentación yo lo equiparo a aquellos que se paran en las plazas públicas a dar gritos, a decir cosas que llamen la atención de la gente para que mientras eso sucede llegue el carterista y le robe su cartera. Es lo que están haciendo. La sobrerepresentación es un discurso sin fundamento, y si no lo retamos, que nos digan cuál es el fundamento legal para sostener esta mentira. No lo van a encontrar. No la van a encontrar. Entonces, ¿qué le decimos al pueblo de México? Que vamos a respetar y vamos a defender la voluntad popular, que fue muy clara. Queremos la transformación del país, queremos la reforma judicial, queremos las reformas que anunció el presidente el 5 de febrero y nosotros lo vamos a defender. La oposición está derrotada, está perdida. Por eso su única estrategia es nuevamente recurrir a lo mismo, a la mentira, para boicotear el trabajo del gobierno
de nuestro país, que está transformando la vida pública y mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Qué les decimos? Un spoiler a este show que están armando, les decimos el spoiler. ¿Cómo va a terminar? En la desaparición de los dos partidos que lograron sobrevivir, así como en el Titanic, agarraditos nada más de unas maderas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Como fue informado al inicio de este apartado, una vez que ha transcurrido la primera ronda de intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea, se abrirá una nueva lista de 6 intervenciones alternadas para continuar con el tema. Proceda la Secretaría. Sí, señora Presidenta, consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa. A ver, repito la votación. Hubo quien votó por la afirmativa y la negativa. Quienes estén por la afirmativa en que el tema se encuentra suficientemente discutido, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Quienes se abstengan, no se encuentra suficientemente discutido, señora Presidenta. Gracias. En consecuencia, continuamos con la discusión del tema y para eso se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Cristina Ruiz Sandoval del Grupo Parlamentario del PRI. Con el permiso de la Presidencia. Adelante. No se puede tener el 75% de la Cámara de Diputados con el 45% de la votación. El principio de representación proporcional utiliza el principio de pluralidad para integrar los órganos legislativos. Es un principio que busca 2 cosas. La primera, que los partidos minoritarios estén representados. Y la segunda, que los partidos mayoritarios no alcancen un grado de sobrerepresentación. Hay quienes argumentan con solo una parte de razón, que la interpretación gramatical de la Constitución dice que la representación proporcional se determina por partido y no por coalición. Pero también existe la argumentación armónica de la Constitución. Y aquí quiero argumentar mi comentario. Cuando interpretamos la Constitución, también debemos incorporar las demás reglas diversas y principios que regulan la representación proporcional sobre la representación. Y para citarlo más claro, y no lo digo yo, así lo expresó la exministra Olga Sánchez Cordero, a quien me refiero con respeto. En su tesis 7098, referente a la representación proporcional, dice, y citó textualmente: el análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no solo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente. Pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de estas, sino en su conjunto.
Y concluye, debe atenderse los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y el valor del pluralismo político que lo tutela. Como lo que he expresado, legisladoras y amigos legisladores, aquí estamos ante un tema 100% de interpretación jurídica, donde considero debe prevalecer el derecho, insisto, al pluralismo y prohibir la sobrerepresentación. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos expresado con argumentos jurídicos y no políticos. No queremos politizar la interpretación, no queremos hacer demagogia entre el pasado y el presente. En el PRI queremos una integración plural de la Cámara de Diputados por derecho y no por hecho. En el PRI no queremos tomar algo que no ganamos en las urnas. Lo que queremos es defender el derecho de la pluralidad en la Cámara de Diputados. En el PRI defenderemos siempre el pluralismo político, un pluralismo que se ve reflejado en las coaliciones, en el voto de las y los mexicanos. Un pluralismo que representa a mexicanas y mexicanos que apoyan las ideas y posturas de alguna expresión política. No se trata de argumentar solo con el pasado, se trata de respetar, insisto, el pluralismo que ha surgido recientemente en México como resultado de una sólida democracia. Una democracia que ha evolucionado en México y que ha permitido los cambios que las y los mexicanos han querido. Una democracia que ha respetado la decisión de las y los mexicanos en lo ejecutivo, pero también debe ser respetando en lo legislativo. Compañeras y compañeros, este no es el espacio adecuado para tratar este tema, pero para eso está el Tribunal Electoral y quizá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, reiteramos, este tema es jurídico y de principios, no es político. Concluyo, un México plural es sano, un México plural es lo que votaron las y los mexicanos. Un México plural entran todas y todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Cristina. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Reyes Flores Hurtado del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Miente, 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 que algo queda. Y entre más grande sea la mentira, más gente la creerá. Joseph Goebbels. Con su venia, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. La verdad es que es interesante venir una vez más aquí al Pleno para mí a escuchar mentiras, pero también a argumentar la indignación del pisoteo que hicieron en otro tiempo, con reglas que fueron creadas por quienes hoy vienen a quejarse. No me voy a meter a eso porque creo que ya se discutió con mucha amplitud que las reglas que hoy se están aplicando para la integración de las cámaras en el Congreso de la Unión Mexicano fueron reglas que se crearon por el viejo sistema. Y hoy creo que se dan cuenta que teníamos razón, que había que hacer una gran reforma electoral en este país. Y se planteó el año pasado y salieron a las calles a oponerse y convocaron diciendo que el INE no se toca, porque lo que no querían era precisamente una reforma electoral que equilibrara a las cámaras y que además terminara con el debate de la designación de las plurinominales, porque lo que pretendíamos era precisamente eliminar esa figura de representación en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores.
Y tienen miedo a que camine la reforma electoral planteada porque va por ese camino. Terminar con el reparto de privilegios a actores políticos que los toman para evitar ser juzgados por delitos cometidos en alguna función pública anterior. Y si no fuera así, no estaría en la lista y vendrían aquí a la Cámara los Alitos, los Marquitos Cortés, los Moreira, infinidad de gente. Y no voy a decir tantos nombres porque tengo poquito tiempo y no quiero perderlo. No vendrían en las listas plurinominales de los partidos políticos que hoy vienen a quejarse de eso. Pero también les quiero recordar algo. Están hablando de las coaliciones comparándolas con tiempos del pasado. La coalición anterior, que fue materia de interpretación de la Corte, era una figura jurídica uniforme en la que incluso los partidos políticos llevaban un eslogan común y un logotipo común. Y en aquel tiempo se repartían los votos para mantener el registro de los partidos satélites. ¿Lo recuerdan? Vino esa reforma precisamente para evitar eso y decir que cada partido político asuma los votos que obtuvo en las urnas y sobre eso tenga una representación. Esa fue la razón de la reforma. No son figuras jurídicas iguales ni tampoco se interpretan los criterios de la Corte. Pero no queramos confundir. Hay una interpretación directa para la asignación de cada partido político del voto obtenido que hoy el PRD está perdiendo el registro por eso. ¿O qué quieren? Que también se interprete como quieren la Constitución y se diga que porque la coalición del PRIAN obtuvo el 30%, el PRD mantenga su registro y que se le asigne el 2% de diputados plurinominales porque obtuvo el 2% de votos. Ese es el ejemplo más claro de cómo se aplica y se interpreta la Constitución de manera literal y que cada partido político debe asumir con responsabilidad los votos obtenidos para las consecuencias no solo de su registro, también para la asignación de plurinominales. No nos equivoquemos, pero también leamos la Constitución, porque luego nos vamos ahí como el Borras repitiendo lo que otros dicen. Y lo digo de frente a la nación, al pueblo de México, y lo digo también a los opinólogos que han estado diciendo y hablando de esta sobrerepresentación. Hay una clara fórmula en la Constitución para la asignación de curules plurinominales. Y como se ha dicho aquí hasta el cansancio, no la generó Morena. No la generó Morena. Estamos jugando con las reglas del juego que ustedes hicieron y ahora resulta que cuando las hicieron eran demócratas y de avanzada porque les beneficiaban y ahora son un fraude a la nación. Por favor, hombre, seamos congruentes. Se ha hablado aquí del 8% sobre el porcentaje de votación de los partidos políticos. También es un error, señores, porque esa es una mentira. No es cierto que la interpretación es simplista como a quien obtenga o no se puede obtener más allá del 8% de la votación obtenida, porque hay una excepción en la Constitución que no han leído. Porque si analizamos los votos obtenidos por Morena de manera directa, estamos en el 53% de representación en la Cámara. Entonces, ¿quieren que les regalemos curules de mayoría? Eso es lo que quieren, curules de mayoría. Que renunciemos a curules de mayoría porque estamos entonces sobrerepresentados. Y aquí está la excepción en la Constitución. La fracción quinta dice, en ningún caso, y la voy a leer literal para no omitir absolutamente nada, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda los 8 puntos porcentuales de su votación nacional emitida. Ese es su argumento. Ese es el argumento por el que se han cansado. Excepción, no leyeron la última parte de esa fracción. Excepción. Esta base no se aplicará al partido político que por su triunfo en los distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Concluya, ¿Qué creen? por favor. ¿Qué creen? Morena obtuvo más del 8% en curules directas de mayoría en comparación a la votación nacional obtenida. Excepción. Están diciendo una mentira. Hay que leer la Constitución. Y esto es de interpretación directa. La Constitución tampoco merece interpretación cuando no hay donde o no de pie por favor, a la senador. interpretación. Y los jueces y los magistrados están obligados a ceñir sus sentencias
a la disposición expresa de la ley cuando no presenta un margen de interpretación. Y lo que yo aquí veo es que quieren que le regalen por favor, curules. senador. Concluyo, presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senador Reyes. A continuación, cedemos el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto León García del Grupo Parlamentario de MC. Hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso. Adelante. Presidente. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la pluralidad, lograda solo a través de la participación de las distintas fuerzas políticas que hoy existen en el país. Hoy Morena quiere acabar con ese principio democrático a través de una sobrerepresentación que les permitiría ganar de manera artificial, truculenta, lo que no obtuvieron en las urnas. A través del trasvase de votos, Morena busca trasladar al PT y al Partido Verde 89 diputaciones de mayoría relativa que no le corresponden. Esto es para que Morena pueda tener más diputados de representación proporcional. De esta manera juegan con la ley para su beneficio como antes. Pretenden violentar el principio democrático de una persona, un voto, que se debe ver reflejado en la composición de las cámaras lo más cercano posible a los resultados de las urnas. Morena y aliados obtuvieron el 54% de los votos y por lo tanto deben tener ese número de curules, ni más ni menos. ¿Qué justificación puede haber para que aspiren al 74% de los curules a través de estrategias fraudulentas como antes? Se justifican y dicen, así lo hacía el PRIAN, así lo hacía el PRI. Entonces, ¿qué están asumiendo? Que son iguales de trácalas. Es importante recordar que la ley original que establecía un tope en la sobrerepresentación no se hizo para construir mayorías artificiales, ni para beneficiar a quienes están y abusan del poder. Lo esencial de esa ley se hizo para que esté en contra y minimice el partido en el poder. Se hizo en una época del partido hegemónico para dar mayor representación a las minorías que el oficialismo insiste en aplastar, y este gobierno también. Esa reforma se hizo para lograr una democracia más sólida, donde se escucharan todas las voces de este país, porque todas las voces valen. Yo los escucho decir y me da vergüenza, pena ajena. Hoy no les conviene, le dicen a los de antes. Y yo les digo, entonces a ustedes sí les conviene. Entonces se trata de lo que le conviene más a quienes están en el poder y no de lo que le conviene a México, que es la pluralidad. Compañeras del gobierno, seguidores de Andrés Manuel, nuestro presidente, les quiero recordar que de esta misma ley López Obrador se agarró para que el PRD quedara representado en Quintana Roo. Ahora, quienes alguna vez defendieron la pluralidad pretenden atacarla. Quienes se quejaban del pasado hoy realizan las mismas maniobras fraudulentas para obtener más poder del que ya tienen. Por eso es necesario, porque hoy están, mañana no van a estar. Porque estaban y ya no están. Por eso es necesario defender los votos de los mexicanos para que las cámaras sean justas y representen a todas y a todos. Movimiento Ciudadano tuvo el 11.6% de la votación y en muchos distritos más votos que Morena, pero no íbamos en alianza ni en coaliciones. Y en muchos distritos más votos que el PAN y el PRI, pero fuimos solos, vayan solos. Le quieren dar el 4.8% de los curules en la Cámara de Diputados. Como la quieran vender, es un atropello a la diversidad de ideas que debe tener toda democracia para poder funcionar y defender agenda de los mexicanos.
Morena y aliados llegaron al poder prometiendo a la población combatir los vicios del viejo régimen, pero ahora quieren perpetuar el control político absoluto que tanto criticaron. Se convirtieron en la mafia del poder que decían combatir. Por eso, desde Movimiento Ciudadano insistimos en defender una repartición justa y proporcional de las curules en el Congreso. No debemos permitir que emerjan mayorías sin fundamento que no convienen al país, que no respetan los votos de quienes no los eligieron a ellos, sino quisieron votar por una opción distinta. Desde Movimiento Ciudadano no dejaremos de denunciar este intento de anular y desaparecer la pluralidad democrática de nuestro país y defenderemos el espíritu de nuestras normas diseñadas precisamente con el objetivo de evitar que una sola fuerza política pueda desmantelar los contrapesos que tanto daño durante años han hecho al país. Morena, los escucho. Se parecen tanto al PRI que no pueden engañarme. Es cuanto. Gracias, diputado Carlos. Concedemos ahora el uso de la palabra al diputado Marco Rosendo Medina Filigrana del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, senador presidente. Adelante. En 1996, hace ya casi 30 años, efectivamente el artículo 59, inciso A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido. Eso decía en 1996 la ley. Pero en 2008, este artículo fue derogado, todavía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, que del 2008 para acá han transcurrido varios años, ¿sí? 16 años, que está vigente que las coaliciones ya no están contempladas ni siquiera en la ley para la asignación de representación proporcional, sino que se hace por partidos políticos. Y digo en la ley, porque nunca este artículo que estuvo vigente en el 96 se puso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siempre fue una ley secundaria. Y hoy el COFIPE ya ni siquiera existe. Hoy es la LEGIPE. Y la LEGIPE tampoco recogió la previsión que se hacía en el año 96. De tal manera que lo que quiero dejar asentado es que lo que hoy están combatiendo es una norma que ustedes mismos, el PRIAN, como les molesta que les digan, instalaron en el 96, la derogaron en el 2008 y está vigente mucho antes de que Morena surgiera a la vida política de este país, porque Morena data como partido político del 1 de agosto del año 2014. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 54, fracción cuarta, dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y hoy el escenario que vislumbramos es que Morena no viola la Constitución, no tendrá más de 300 diputados por ambos principios. El voto de los ciudadanos nos permitió a Morena el triunfo en 168 distritos de mayoría de los 300 en los que se divide este país. Y que si se aplican las leyes que hoy están vigentes, que ustedes aprobaron, nos van a tocar más o menos arriba de 250 diputadas y diputados. No llegaremos a esos 300 que la Constitución establece que no debe rebasar ningún partido por ambos principios. Lo que pasa es que ustedes quieren sumarnos también lo que legítimamente en las urnas
Ganaron nuestros partidos aliados que merecen todo nuestro respeto, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Que por cierto, el Partido Verde Ecologista logró alrededor de 60 diputaciones de mayoría, mientras que el Partido Acción Nacional logró 32. Y hoy, con esas reglas, Acción Nacional va a tener 54, qué bueno que me aclara, diputada panista, 54 va a tener el Verde, pero ustedes van a tener 32 de mayoría. Entonces, a lo que vamos es que con esas mismas reglas que ustedes se quejan, el PAN con 32 de mayoría va a tener 36 de representación proporcional, van a tener más de lo que el voto de los ciudadanos les dio en las urnas. El PRI tiene 9 de mayoría y le van a ser asignadas 24 de representación proporcional. MC ganó un solo distrito en todo el país, ni siquiera en Nuevo León y en Jalisco, donde gobierna, ganaron los distritos, solo un distrito en Jalisco, y le van a ser asignadas 23 diputaciones de representación proporcional, es decir, se va a multiplicar por 23 un solo triunfo que obtuvieron en las urnas. Pero esas reglas no les molestan, les molesta que se le asignen a Morena con base en esas mismas reglas, que se le asignen al PT, que se le asignen al Verde, porque además debo recordarles que nosotros propusimos que desaparecieran las plurinominales a como están concebidas. Nosotros propusimos una reforma electoral que incluso nos perjudicaba. Les voy a poner un ejemplo. La reforma electoral que ustedes votaron en contra y que sus aliados de la Suprema Corte echaron abajo, contemplaba que en mi estado, en Tabasco, hoy tenemos 6 distritos de mayoría. Contemplaba también esos 6 distritos, pero en una lista estatal. Hoy Morena ganó los 6 distritos de mayoría. En la reforma electoral que les proponíamos nunca nos hubiéramos podido llevar los 6 distritos, porque aunque tuviéramos muchos votos, también los otros partidos les hubiera correspondido cuando menos 1 o 2 diputados. En el mejor escenario íbamos a tener 4 de los 6 diputados de lista que se estaban proponiendo, pero esa reforma ustedes no la quisieron, la votaron en contra y hoy vienen a querer denostar lo que ustedes mismos aprobaron, lo que ustedes mismos defendieron hace unos meses, lo que sus aliados de la Corte les aplaudieron y lo que sobre todo el pueblo les rechazó en las urnas, lo que el pueblo, las ciudadanas y ciudadanos de México no les dio. Hoy ustedes lo quieren ganar en un debate mediático con sus aliados de las televisoras y sus demás esquiroles. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, diputado Marcos. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del PAN. Igualmente hasta 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. La pluralidad, un valor fundamental en la toma de decisiones, una idea fundamental en la reforma de 1996. Hemos escuchado hablar aquí de la representación, que no es sobre representación, y algunos otros compañeros de la mayoría y sus aliados lo han dicho, la sobrerepresentación. Primero quisiera acotar la falta de irresponsabilidad que se comete desde el poder cuando desde la Secretaría de Gobernación se dicta cuántos legisladores le corresponderán a cada fuerza política. Hoy tendríamos que estar preocupados porque el mensaje que se manda no es el indicado en un Estado democrático. Hoy tendría que ser el INE quien tuviera que estar trabajando en esta ruta, y pareciera que desde el gobierno federal se le quiere dictar al Instituto Nacional Electoral cuál es la ruta en la representación que tendrán los partidos en la 66 legislatura y 66 y 67 en la Cámara de Senadores. Aquí ha sido muy claro cuál es la postura de cada una de las fuerzas políticas. Y lo tenemos que decir, porque en el artículo 54 es muy claro, en el apartado, en la fracción tercera, lo que se dice: les serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida.
Y aquí hay que decirlo, el partido mayoritario y sus aliados tienen 32.500.000 votos. La oposición, diputado, la oposición 24.620.000 votos. Es ahí donde tendríamos que estar muy claros de cuál será la representación de cada una de las fuerzas en la próxima legislatura. Pero sí decirles que desde el Partido Acción Nacional, con mucha responsabilidad, nosotros estaremos atentos a que esta sobrerepresentación no afecte el desarrollo de la democracia en México. Hoy, 40% de las y los mexicanos, como lo decía mi compañero Nacho Loyola, no confía en los partidos políticos. Es más, no confía en los políticos. Hoy tendríamos que estar preocupados desde el Poder Ejecutivo Federal en cómo gobernar para estos 136 millones de mexicanas y mexicanos, en un régimen que aquí se ha externado y se ha vitoreado como un régimen democrático. Hoy la democracia en México está en duda, está en juego y está en riesgo. Hoy sería hacer una invitación a la mayoría, al partido político de la mayoría y sus aliados, a que reconsideren cuál es la ruta de estos próximos 6 años en materia de democracia. Hoy tendríamos que estar preocupados en respetar, sí, desde luego, la votación de las y los mexicanos. Pero yo lo he venido diciendo en mis participaciones. Hoy tendríamos que estar preocupados en cómo gobernamos y cómo gobernamos de la mano de los 136 millones de mexicanas y mexicanos. No fue un cheque en blanco. Hoy no les dijeron, estos votos son para que hagan y deshagan con el país. Hoy es una oportunidad que tendrán desde el poder para poder construir o reconstruir un México que hoy está dividido, hoy está fracturado, hoy está en conflicto, pero sobre todo un México que necesita de la responsabilidad de las fuerzas políticas para construir un régimen democrático que realmente abone a construir un mayor y un mejor desarrollo para todas y cada una de las y los mexicanos. Hoy sería una invitación muy responsable para que podamos construir desde la legalidad, desde la democracia, un mejor México para las y los mexicanos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, diputado Juan Carlos, por haber respetado también los 5 minutos que son correspondientes a su presentación. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena, también hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Fíjense que yo escuché con mucho respeto y atención a Beatriz Paredes y a Nacho Loyola, incluso a Edna Díaz y al diputado de MC, y que no se queden al debate, me parece una profunda falta de respeto. Y lo quiero volver a decir, lo dije en la sesión pasada, pero en positivo. Mencioné a quienes sí se quedaron, como los que están y las que están ahorita. Y me interesaba mucho que la senadora Beatriz Paredes, a la que admiro y respeto, escuchara la respuesta a lo que ella planteó. Dice, ¿qué tipo de democracia esperamos en el siglo XXI? De senadurías de primera minoría. Como ya se comentó, a Movimiento Ciudadano, que solo ganó un distrito de 300, le van a asignar 23 plurinominales.
Tendrían que aprender también en la derecha que para hacer la cuenta de la asignación de diputaciones de representación proporcional hay que descontar los votos del PRD que no logró el registro, los votos nulos, los votos de los candidatos independientes y los votos de los candidatos no registrados. Concluyo. La votación expresada el 2 de junio en las urnas fue de respaldo al Plan C y se reflejó en beneficio no solo de Morena, sino de todos nuestros partidos aliados. Eso también se consagró en una plataforma electoral, presidente, que quisiera entregarle en este momento. Porque ayer en el Foro de Puebla, un magistrado Hamlet dijo que la ciudadanía… ¿Perdón? Disculpe, es que el diputado Rodarte, antes de que concluyera el tiempo, había levantado su mano. ¿Con qué objeto, diputado? Ah, ok. Entonces, permitimos que concluya el diputado Hamlet. Adelante. Muy bien. Diputado. Ayer en el Foro de Puebla, un magistrado, sí hubo representación de la judicatura, habló un magistrado, dijo que la ciudadanía no había votado por el Plan C. Yo le quiero entregar hoy, presidente, la plataforma política registrada ante el INE por Morena y por el Partido del Trabajo y el acuerdo del INE CG 82-2024, en donde aprobó la plataforma electoral que incluye la reforma al Poder Judicial. Hay mandato popular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Y recibimos el documento que le daremos para que se integre, por favor. Correspondiente. Claro que sí, diputado Hamlet. Concedemos entonces un minuto al diputado Rodarte por alusiones personales. Adelante, diputado. Tiene hasta un minuto por alusiones personales. Gracias de nuevo, presidente. Solamente para aclarar mi punto, pongo como ejemplo precisamente el caso del PT. El PT por sí solo no ganó un solo distrito. Sin embargo, por el convenio de coalición firmado, va a tener acceso a 54 diputados de mayoría. Esto es previo a que se active la ingeniería constitucional que nos dimos las y los mexicanos y a que se activen los dos principios que limitan y que forman parte de esa ingeniería, que son los máximo 300 diputados y el 8% de representación. Lo que yo estoy diciendo es que el tema viene previo a la elección, el tema viene en la forma en que le dan la vuelta de manera explícita y a sabiendas de que va a ir encima del principio constitucional en su convenio de coalición. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Miguel Humberto. Una vez que hemos agotado los extremos de las intervenciones acordadas, les informo que tenemos registradas intervenciones para la rectificación de hechos. Las y los oradores registrados son los siguientes: diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del PRD, la diputada Suelen Bernal Bolnick, del PRI, y el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Cada uno de ellos tendrá hasta un minuto para su participación. Entonces, tiene la palabra hasta por un minuto, como lo mencioné, la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, desde su escaño. Gracias, presidente. Quiero responder a una alusión que tuve de parte del diputado Godoy. Hace un momento, efectivamente, salí de este pleno por una necesidad fisiológica, pero me he mantenido al tanto de esta discusión y decirle al diputado que si quiere dialogar, con mucho gusto, pero que ese diálogo se haga efectivo, no solamente simulaciones como las muchas que han tenido durante estos 3 años de la legislatura. Y también tendría yo que confesarle que me cuesta mucho trabajo escuchar a un legislador que hace un tiempo me injurió y que mintió por quedar bien políticamente. Pero aquí estoy con toda la disposición para poder construir por el bien de nuestro querido país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Edna. A continuación, hasta por un minuto también, la diputada Suelen Bernal Bolnick, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, presidente. Con su venia. Miren, compañeras y compañeros, hoy la agenda política tuvo un título
que yo creo que a todos nos interesa, la legítima y constitucional representación popular. Hay que respetar el voto de las y los mexicanos. Sin embargo, lo que hemos estado viendo que ustedes pretenden hacer es justamente darle la vuelta a la Constitución, haciendo un fraude descarado y queriendo que una votación válida emitida de 58.4% se transforme en una representación del 74.4% de legisladores. Yo únicamente quisiera hacer referencia al artículo 54, como ya lo han hecho aquí en muchas ocasiones, pero fundamentalmente hacia la fracción primera. Y ya que hablaban, y aquí lo dijeron, que son requisitos la primera, la segunda y la tercera fracciones del artículo 54 para poder acceder a esta representación proporcional, yo quisiera saber que cada uno de los partidos de Morena, Verde y Partido del Trabajo hayan acreditado por lo menos candidatos en 200 distritos uninominales como partido político, no como coalición. Así que seamos claros, son partido, son coalición, pero sobre todo queremos y exigimos que se respete la voluntad del pueblo de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Suelen. A continuación, le vamos a conceder el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy, quien en sustitución del diputado Juan Ramiro Robledo hará uso de este minuto de rectificación de hechos. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Bueno, primero decirle a la diputada Edna Díaz que yo me dirigí con mucho respeto a ella. Incluso así lo dije, que me parecía que hubiera sido bueno que diputados o legisladores que escuché con mucho respeto me hubieran escuchado a mí. Las razones por las que no lo hicieron las desconocía. Y segundo, quiero decirle que sí es cierto lo que yo dije esa ocasión. Sí había un cabildero, se demostró, incluso extranjero, que estaba a un lado de la curul de la diputada Edna Díaz. Fue todo lo que dije, yo no la califiqué de nada. Ahí está el diario de los debates, porque soy muy respetuoso en ese sentido. Sí. Y finalmente quisiera decir que nosotros tenemos solo Morena en la Cámara de Diputados el 54%, para la legisladora que hizo uso de la palabra antes que ella. Concluya, por favor, diputado. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonel. Una vez agotada la lista de oradoras y oradores, continuamos con los asuntos del orden del día.